Vamos a estar hablando acerca del perdón hacia los demás. Ya hablamos del perdón de Dios hacia nosotros, es decir, necesitamos ser perdonados. Ahora vamos a ver la necesidad de perdonar a los demás. Para eso acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el verso 12, el cual estuvimos leyendo hace 8 días. Mateo 6, 12. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como recibir perdón es una necesidad. Recuerde que hablamos de que el pecado era ¿sí se acuerdan? Una deuda. El problema con la deuda es que es impagable. Y estuvimos hablando de cómo Dios estaba interesado en perdonar esa deuda, pero para eso era necesario que la confesión del pecado. Y vimos cómo eso traía a nuestra vida paz, quitaba el sentimiento de culpa, de alguna manera como que nos liberaba de la condenación y además restauraba nuestra relación con Él. Así como ser perdonados es una necesidad, el perdonar a otros también produce algo en nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos abusados o de alguna manera ofendidos, ya sea verbal, física o emocionalmente. Todos hemos pasado por eso, ¿sí o no? Alguna vez nos dijeron algo que nos ofendió. Alguna vez nos hicieron algo que nos hirió. ¿Alguna vez sucedió algo en nuestra vida, hermano, que ya sea real o imaginariamente, pero causó una herida? ¿Por qué digo real o imaginario? Porque hay cosas que fueron reales, pero hay cosas que son, ¿qué? Imaginarias. Por ejemplo, no, es que a mí me pareció que usted está bravo conmigo. No, yo estoy bien con usted. No, pero es que a mí me pareció. Y a veces ese me pareció fue suficiente para sentirnos ofendidos. ¿Sí lo ha vivido alguna vez? Nos pasa. Entonces, hay ofensas que son reales, pero también hay ofensas que son, ¿qué? Imaginarias. Pero independientemente si es real o es imaginario, cuando nosotros somos heridos por alguien, viene a nosotros una sensación de que nos deben. ¿Sí la han tenido? Esa sensación de que nos deben. Note que el Mateo 6:12 dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Es decir, cuando nos ofenden, ellos adquieren una deuda ¿con quién? Con nosotros. Por eso la frase conocida es que me las deben. ¿Sí o no? ¿Sí ha dicho así alguna vez? No, a mí me la debe. Es que me las tiene que pagar. ¿De dónde salió eso? ¿Quién se lo inventó? Recuerde, el Señor dijo: perdona mis deudas como yo también perdono a quienes, a mis deudores. Cada vez que nos ofenden, en nosotros está la sensación: me deben algo, me hicieron daño y me lo tienen que pagar. Cuando nosotros somos ofendidos, se activa en nosotros un deseo de justicia. Recuerde algo, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios justo. Dios ejecuta justicia. Por lo tanto, usted y yo tenemos esa sensación. Cuando nos fallan, queremos algo, que paguen. Yo no sé si le pasará o me pasará a mí solo, pero cuando el mal es castigado, yo me gozo. ¿Usted no? Eso, algo así. Cuando, por ejemplo, alguien hizo algo muy malo y lo castigan, y yo me alegro, hermano. Yo digo, bien hecho. ¿No lo ha dicho usted? ¿Por qué uno actúa así? Porque en nosotros hay un deseo de ¿qué? De justicia. La venganza es otra cosa, ya la vamos a ver. Pero es un deseo de justicia, es decir, que el mal sea ajusticiado. Por ejemplo, no sé si usted lo ha notado con los niños. Cuando usted lleva a un niño a una película y en la película el malo ha hecho mucho daño y está ganando, pero llega el bueno,
y le gana el malo, ¿qué hacen los niños? Se ponen felices y algunos aplauden. ¿Quién les enseñó eso? ¿Usted le enseñó a su niño, aplauda porque ganó el bueno? No. Eso demuestra que tenemos un deseo de justicia. Y cuando hay justicia en nosotros, de alguna manera hay alegría. Todos internamente queremos que al que hace el daño le vaya como mal. Internamente. Todos lo anhelamos, al que hizo el daño, que pague por lo que hizo para que aprenda. Ese es el deseo. Pero escuchen, ¿qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando el que hizo mal aparentemente le va bien? ¿Qué pasa cuando como que no hubo justicia? Entonces sucede algo, mire, la injusticia en nosotros se mezcla con la ira. A uno le da piedra que al que le hizo uno daño le esté yendo bien. Y a uno le da piedra. Entonces se mezcla injusticia más ira y entonces uno se llena de resentimiento y nace algo que se llama odio. Y es cuando la persona odia. ¿Por qué una persona odia? Porque le hicieron algo que no estuvo bien, pero el culpable nunca pagó. Y entonces uno se llena de odio. ¿Cuál es el problema del odio? Que el odio generalmente exige cada vez más espacio emocional. Es decir, empieza a llenar toda la persona. Y una persona que no ha perdonado por causa de lo que pasó y se llenó de odio, empieza a tener ciertas características, como por ejemplo, siempre está irritado y es hostil. Siempre. Y ante cualquier provocación, por pequeña que sea, reacciona exageradamente. De pronto le dice, oye, ¿qué? No, yo solo iba a saludar. ¿Sí ha notado personas que ante cualquier cosita reaccionan como si le hubieran matado a la mamá? Y uno dice, pero no es necesario. Es que usted no me entiende. Esa persona guardó algo en su corazón por causa de una injusticia y se está llenando de odio y por eso reacciona así. Mire, esas personas generalmente cuando tienen un problema con alguien, por ejemplo, fueron a la panadería y el de la panadería les habló feo o les metió el pan viejo y discutieron, esas personas todo el día cuentan la misma historia. A todo el que se encuentra, oiga, sí sabe, ¿no? No, qué piedra. Esta mañana fui al de la panadería y ese viejo me sacó la piedra porque él siempre quiere. Y como que cuenta la historia repetidamente y dura 3 días hablando de lo mismo. ¿Qué demuestra? Que ahí hay un problema. Hay algo que está llenando su vida porque no perdonó. Es más, este tipo de personas cuentan o crean una historia de pena y la cuentan una y otra vez durante toda su vida. Yo conozco personas que tuvieron situaciones hace muchos años, pero usted las habla con ellas y vuelve y cuentan la historia de pena. No, es que yo pobrecita, es que si usted supiera todo lo que yo sufrí. Y entonces eso no permite que la herida sane. ¿Se acuerdan cuando uno de chiquito iba corriendo y se caía y se raspaba la rodilla o el codo? Y cuando iba pasando el tiempo, ¿qué le salía a uno ahí? Una costra. ¿Y a uno qué le gustaba? Quitarse la costra. ¿Sí o no? Era una sensación. Y la sensación era tan especial que en mi caso, y no sé si el suyo, uno hacía un ruidito cuando se estaba quitando la costra. Yo no sé si uno hacía... ¿Sí lo vivió? Como si eso le quitara el dolor, pero uno podía habérsela quitado en silencio. Pero uno era... Pero ¿qué pasaba? Cuando uno se quitaba la costra, se demoraba más en sanar. Y eso es lo que pasa cuando hay odio en el corazón. Constantemente uno recuerda la ofensa, escribe una historia de pena y eso impide que la herida sane adecuadamente. Se reabre la herida y otra vez comienza el proceso. Hace tal vez un año
estuvimos hablando acerca del círculo moral, no sé si se acuerdan. Los psicólogos dicen que existe un círculo moral. ¿En qué consiste? Que usted está aquí hay un círculo, usted aquí está bien. Cuando alguien lo ofende, cuando alguien abusa de usted, se abre el círculo. Es decir, hay un dolor, hay un resentimiento, hay algo ahí. Pero que cuando eso que le hicieron es pagado, es decir, hay justicia y el culpable pagó, el círculo se cierra y usted quedó en paz. Eso hablan los psicólogos, el círculo del dolor. Por eso, no sé si a usted le ha pasado que cuando el que hizo el mal es castigado, usted dice, yo no me alegro, pero siento un fresquito. ¿Qué pasó? El círculo se cerró, es decir, tengo paz. Pero el problema es que en muchas de las ocasiones, las personas que nos hicieron daño no nos van a pedir perdón. Es decir, el círculo se abrió, pero quedó ahí. Porque si me piden perdón, de pronto el círculo se cierra. Pero cuando a mí me afectan y se abre el círculo, pero no me piden perdón, no me dicen nada, actúan como si no hubiera pasado nada. Es más, lo peor es que no vemos como justicia, porque el que me hizo el daño sigue bien como si no hubiese pasado nada. Entonces el círculo queda ¿qué? Abierto. Pero Dios nos da una solución para cerrar ese círculo. ¿Y saben cuál es? Perdonar. Cuando la injusticia permanece vigente, es decir, el mal no fue castigado, cuando la persona que me hizo daño nunca pidió perdón ni aceptó su error, yo puedo cerrar ese círculo tomando una decisión. ¿Cuál es? Perdonar. Recuerde algo, así como las deudas que adquirimos con Dios son impagables, hay deudas que las personas adquieren con nosotros cuando nos hacen daño que también son impagables, es decir, no hay manera de que nos lo paguen. Entonces, para eso Dios creó el perdón. Le voy a contar una historia cierta. Mire, conocí una mujer que ella tuvo un primer marido. Con su primer marido tuvo una hija y luego un hijo. Por diferentes circunstancias se separó de su primer marido. Ella quedó con su hija y con su hijo. Conoció a otro hombre, se casaron y eran un hogar feliz. Tuvieron un hijo, de hecho, con ese nuevo esposo. Entonces ya no eran tres, ahora eran felices los cuatro, pero no como la canción que ustedes han escuchado, sino era una familia feliz. Con el tiempo, ese segundo esposo falleció, pero la hija mayor, que no era hija de él, sino del primer esposo, ella era una persona que se irritaba por cualquier cosa, peleaba con todo el mundo, vivía en amargura, estaba llena de odio. Y siempre la familia la criticó, porque eres así, tú no te alegras con nada, peleas por todo, todo te incomoda. Entonces ella un día estalló y dijo, lo que pasa es que ustedes no sabían que el segundo esposo de mi mamá abusaba sexualmente de mí. Imagínense el dolor de esta niña. Ahora, imagínense el dolor de la mamá, porque la mamá no sabía. Ahora, ¿el problema cuál era? El señor ya se había muerto. ¿Cómo podían ir siquiera a gritarle y a echarle la abuela por lo menos? No podían hacer nada. ¿Por qué? Porque él estaba muerto. ¿Cuál era la única solución? ¿Cuál creen? Perdonar. Y así pasa con muchas de las situaciones que han pasado en nuestra vida. Debemos perdonar. Por eso, Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta petición yo quiero que miremos solo dos cosas. Número uno, debemos perdonar. ¿Qué debemos de hacer? Perdonar. Note lo que dice. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando yo oro esta oración,
me estoy comprometiendo, escuche, a perdonar a mi ofensor. Cuando yo voy y digo, Señor, perdona mis deudas, como también yo perdono a mis deudores. ¿Qué le estoy diciendo? Señor, me estoy comprometiendo a perdonar a los que me han fallado. Por eso cuando nosotros oramos, la oración del Padre Nuestro o incluso la oración que hagamos, yo no puedo salir de orar sin haber perdonado. No puedo hacerlo. Me estoy comprometiendo con Dios. Es más, le estoy haciendo una comparación. Le estoy diciendo, perdóname porque yo también perdono. Eso es lo que le estoy diciendo al Señor. Y yo no puedo salir de ese momento de oración sin haber perdonado. Hay unos pasajes que nos ayudan a entenderlo. Mire, acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 11, verso 25. También lo va a encontrar en pantalla para el que no tiene la Biblia a la mano. Marcos 11, 25. Dice, en la versión Reina Valera dice así. Y cuando estéis, ¿qué? Orando, ¿qué hay que hacer? Perdonad. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Note una cosa importante. ¿Dónde perdonamos? En oración. Por eso dice, si usted está orando y sabe que tiene algo contra alguien, tiene una sola opción. ¿Cuál es? Perdone. ¿Por qué tenemos que hacerlo delante de Dios? ¿Por qué? Porque el perdonar no es una inclinación natural. Nosotros necesitamos ayuda. Mire, humanamente tenemos la tendencia a resentirnos, ¿o no lo ha sentido? Hay un pastor muy conocido por todos ustedes que dijo, golpe con golpe yo pago. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? Pastor López, muy bien. Pastor López decía, golpe con golpe yo pago, ¿qué más? Eso sí se sabe, no, pero pregúntele un salmo y verá que no, mentiras. No, eso quedó grabado porque uno era chiquito y mientras jugaba con los carritos, por allá los papás tenían la música, golpe con golpe yo pago, y uno cantaba y no sabía qué estaba haciendo. Pero mire, la tendencia natural es esa. Cuando somos resentidos, nuestra tendencia natural, lo decían por allí, es vengarnos. Pero Dios dice que cuando estemos orando, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es? Perdonar. Vea, hay otro pasaje, Mateo 5, pero el verso 23 y 24, también nos habla de la importancia del perdón en esos tiempos en que estamos buscando de Dios. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ¿qué haga? Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Note la importancia del perdón. ¿Por qué es importante? Porque mi comunión con Dios está ligada a mi relación con los demás. Es decir, yo no puedo decir que yo estoy bien con Dios cuando yo estoy odiando a las personas. Yo no puedo decir, Señor, es que te amo, pero ese del lado lo odio. No puedo hacer eso. Ahí hay un problema en nuestra vida. Yo no puedo pretender, según lo que acabamos de leer, tener una buena relación con Dios cuando estoy mal con los demás. Hay un pasaje que confirma lo que estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Esto, ¿quién lo está diciendo? El apóstol Juan. La palabra de Dios nos está diciendo que si yo digo, Señor, yo te amo y es que Dios es el más lindo, pero estoy lleno de odio hacia los demás, estoy diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque mire lo que sigue diciendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, mi relación con Dios depende de mi relación ¿con quién? Con los demás.
Por eso debemos perdonar. Si nosotros no perdonamos, es difícil tener una buena relación con Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. No, yo estoy bien con Dios, pero odio a mi familia porque me hizo daño. No funciona así. El Señor nos invita ¿a qué? A perdonar. Segunda cosa, volvamos a Mateo, capítulo 6, verso 12. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La segunda cosa es que un hombre perdonado debe ser un hombre perdonado. Una persona que ha sido perdonada, ¿qué tiene que hacer? Perdonar a otros. Ahí lo dice. Y perdona nuestras deudas, es decir, fui perdonado, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, yo fui perdonado y por lo tanto soy un hombre perdonado. Mire, cuando nosotros realmente somos conscientes del tamaño de nuestro pecado, por eso hace 8 días hablamos del pecado. Cuando yo soy consciente de ello y soy consciente de lo que costó mi perdón, porque mi perdón tuvo costo. Para mí fue gratis, para Dios le costó su hijo. Porque todo perdón tiene un costo, ¿sí sabía eso? Cada vez que usted perdona, hay un costo. Cuando yo soy consciente de que realmente soy pecador y soy consciente del costo, del precio de mi perdón, es cuando yo estoy listo y dispuesto a perdonar. Antes no. Por eso quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes realmente han sido perdonados por Dios? ¿Ninguno? ¿Sí? Amén. Ok. ¿Saben cómo se prueba eso? Perdonando a otros. Yo no puedo decir, sí, yo acepté el perdón de Dios y entendí mi pecado. ¿Perdonas? Ah, no, eso sí no. Hasta allá tampoco. Ahí hay un problema. Porque un hombre perdonado es ¿qué? Un hombre perdonador. La prueba, lo que realmente prueba que usted fue consciente de su pecado y aceptó el perdón de Dios, es que usted es capaz de perdonar. De lo contrario es difícil. Vamos a mirarlo en una historia. Acompáñenme a Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer desde el verso 21 una historia que Jesús contó con respecto al perdón. Y vamos a ver cómo una persona que no ha sido consciente de su pecado, consciente de su perdón, no es capaz de perdonar a otros. ¿Tiene ya Mateo 18, verso 21? ¿Los tiene? Entonces leamos juntos. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Paréntesis. Los rabinos creían que uno debía perdonar hasta 3 veces, no más. Ese era el concepto de los rabinos de la época de Jesús. Pero Pablo quiso impresionar al maestro y ser más espiritual y fue le dijo, Señor, ¿podemos perdonar hasta 7? El hombre quería impresionar, pero mire la respuesta, verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? El perdón no es una mercancía que usted puede pesar o contar. Cuando usted va a perdonar, no tiene límites, porque la cifra que le estaba dando, estaba queriendo decir, no cuente, no cuente. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Todas las veces que sea necesario. Imagine por un momento que hubiese un límite para el perdón. Imagínese que el Señor hubiese dicho, no, Pedro, hasta 4 veces. ¿Qué pasaría con nosotros? Cuando ya van 3. Uno dice, espere que llegue la 4ª y verá. Uno se pondría ansioso a que cumpliera el límite para desquitarse. Por eso el Señor no colocó límites, dijo innumerables veces. Verso 23, sigamos. Entonces, Jesús al oír lo que Pedro pensaba y saber que la mayoría pensaban en perdonar poco, les contó esta parábola, les dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que en este caso representa a Dios,
que quiso hacer cuentas con ¿quiénes? Con sus siervos. Es decir, el Señor está diciendo, mire, el reino de los cielos se parece a esta historia. Hay un rey que tiene siervos, pero sus siervos le deben. Por eso quería hacer ¿qué? Cuentas. Entonces ahí notamos algo más. Todos nosotros somos deudores de Dios. Mire lo que pasa. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. 10,000 talentos. Mire, un talento equivalía, un talento equivalía a 1,000 semanas de trabajo de un obrero. Piensen eso. Es decir, 20 años de trabajo equivalía a un talento. ¿Cuánto le debía? 10,000. Ahora calcule cuántos años tendrían que pasar. No tenía modo de pagar esa deuda. No, era una deuda impagable. Y dice, a este, como no pudo pagar, mire lo que pasó. Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, incluido la suegra, porque los vendían por peso, entonces, no, mentiras, para que pagase la deuda. Dice verso 26, entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Se postró, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo le pregunto, ¿cuándo iba a pagar eso? Nunca, estaba mintiendo, ¿sí o no? ¿Era consciente de su pecado? No. No, porque él dijo, Señor, yo puedo pagarte. Si usted me tiene paciencia, yo te voy a pagar. Mentira, él no podía pagar. ¿Sabe que a veces nos pasa lo mismo con Dios? Nos acercamos a Dios diciendo, Señor, pero es que no es mucho, o sea, es una bobadita, es que tú me entiendes, es que es mi debilidad. No, tenemos la misma actitud, no hemos entendido que es una deuda impagable. Y el perdón solo puede ser perdonado. Él no era consciente de su deuda. Pero mire lo que pasó, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Y haciéndose de él, lo hagaba diciendo, págame lo que me debes. Mire, un denario equivalía a un día de trabajo de un obrero. Es decir, hagamos de cuenta, 30,000 pesos. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. 30,000 por 100, 3 millones. ¿Era una deuda pagable? Sí. ¿Era menor que la que él tenía? Sí, porque él tenía una deuda impagable, pero este tenía una deuda impagable. Pero, mire la actitud. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, igualito, le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le dijo exactamente lo mismo. De alguna forma, este hombre debía haberse acordado de lo que había pasado con él hacía poco, ¿sí o no? Hacía poco había ido delante del rey y le había dicho, perdóname, ayúdame, téngame paciencia. Pero ahora cuando su consiervo le dice lo mismo, se lo olvidó. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sí notó? Él no pudo perdonarlo o no quiso. No quiso. No quiso. Y así nos pasa a nosotros. Yo escucho personas que dicen, es que yo no puedo perdonar. Mentira. El Señor hubiera dicho, y él como no pudo perdonarlo, no, aclara, él no quiso. Esto demuestra una cosa, que sí podemos perdonar. ¿El problema cuál es? No queremos. No queremos hacerlo. Entonces dice, verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ¿siervo qué? Malvado. Mire el concepto que Dios tiene de alguien que no perdona. ¿Cuál es el concepto? Malo, malvado. Si yo soy una persona que no perdona, yo no puedo esperar que Dios tenga el mejor concepto de mí. Dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Un hombre perdonado es un hombre perdonado. Él le dijo, acuérdese que yo lo perdoné y ahora usted, ¿por qué no es capaz de perdonar al otro? Un hombre perdonado es un hombre perdonador. De alguna manera, él debía haber perdonado a su consiervo. Verso 34 dice, entonces su señor, ¿qué? Enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Note cómo nuestra falta de perdón enoja a Dios. ¿Qué lo enojó? Que no perdonaba. Una actitud de rencor. Y verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Sí se dan cuenta que el hombre de la historia no fue consciente de su perdón? Porque si hubiese sido consciente de la deuda que él tenía y de la misericordia que el rey tuvo con él, él hubiera hecho lo mismo. Y eso es lo que pasa con nosotros. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta perdonar? Porque nos creemos mejor que los demás. Creemos que lo mío no es tan duro como lo que hizo el otro. Eso sí es duro. Pero lo mío no, lo mío es suave, lo mío es más tranquilo. Y de alguna forma nosotros como que nos cuesta perdonar porque nos creemos mejores que otros. Pero esta parábola nos recuerda que nosotros, cuando hemos recibido el perdón y somos conscientes de lo que nos hicieron, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. Por eso le pregunto otra vez más, ¿es usted una persona perdonada por Dios? ¿Sí? ¿Qué cree que nos toca hacer? Perdonar a otros. Pregunto, ¿usted está dispuesto realmente a perdonar a otros? Porque la prueba de que hemos sido perdonados por Dios y hemos entendido lo que eso significa es que vamos a perdonar a otros. ¿Que es difícil? Sí. ¿Quién dijo que era fácil? El Señor no dice que es fácil, pero el Señor dice que sí es posible, porque si no fuese posible, Él no nos pediría que perdonáramos. ¿Usted cree que Dios nos pediría que hiciéramos algo que no podemos hacer? No, sería lógico. Entonces, si Dios nos pide que perdonemos, es porque sí se puede hacer. Por eso termino con esto. Voy a decirle algunas cosas que nos ayudan a perdonar. Número uno, cuando nosotros perdonamos, no estamos aprobando la ofensa que la persona hizo. Es decir, no estamos diciendo lo que él hizo no fue malo. No, ¿fue malo? Sí. Pero no significa que porque lo perdono aprobé lo que él hizo. No, yo no lo apruebo, sino que yo perdono porque Dios me pide que lo haga. Cuando nosotros venimos delante del Señor con un pecado, Él nos perdona, pero eso no significa que lo que hicimos fue bueno. No, sigue siendo pecado, pero aún así Él, ¿qué hizo? Nos perdonó. Por eso no tenga temor de perdonar, porque algunas personas dicen, no, pero es que ¿cómo lo voy a perdonar si lo que hizo fue malo? Sí, nadie está diciendo que no, fue malo, pero usted no está probando la maldad, usted solo está obedeciendo al Señor a través del perdón. Otra cosa importante, cuando nosotros perdonamos, estamos dejando al ofensor en las manos de Dios. Cuando usted perdona y dice, Señor, yo perdono a fulano porque me hizo esto, usted está diciendo, Señor, administra tú la justicia. Usted está renunciando al derecho de venganza, que es lo que más le cuesta a algunos. Algunos cuando han sido ofendidos quieren guardar el resentimiento porque sienten que es lo único que les queda frente al hecho que vivieron. No, pero es que si lo perdono, ¿qué me queda? Pues que le queda paz y le queda libertad. No, pero es que yo tengo que sentir algo contra esa persona porque fue mala. Es un derecho de venganza al cual nosotros renunciamos cuando tomamos la decisión de perdonar y de alguna manera le estamos diciendo, Señor, creemos en tu justicia. Tú obrarás como tú quieras. Porque recuerde, la Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
Y la Biblia nos invita a que nosotros no tomemos venganza por nuestra mano. Otra cosa importante, reconozca cuando no quiere perdonar. Si usted no quiere perdonar, sea sincero, dígale: Señor, no quiero. La verdad, creo que no puedo hacerlo, pero lo voy a hacer porque tú lo pides. Porque uno tiene que ser sincero con el Señor. Y si hay un sentimiento de que me impide, hay que ser sincero. Hay que tomar la decisión, porque es ahí donde Dios nos ayuda a perdonar. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. La Biblia dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar. Entonces, yo voy al Señor y soy sincero: me cuesta perdonar, me es difícil, pero tú me lo pides y yo lo voy a hacer. ¿Tendremos luchas? Sí, pero al final venceremos. Y venceremos con algo que al único que le hace daño es al ofendido. Y al ofendido, y además a las personas que le rodean, porque una persona ofendida tiende a herir a los demás. Lo que veíamos cuando se guarda el odio. Es una persona complicada. En último, en ocasiones debemos hacerlo varias veces. ¿A qué voy con esto? Que hay momentos donde usted saca fuerzas: bueno, Señor, perdono a fulano de tal. Pero usted sabe que el sentimiento no se ha ido. ¿Sí le ha pasado? Usted dice: pero es que me hierve por dentro. ¿Qué creen que nos toca hacer? Seguir tomando la decisión de perdonar todos los días. Y cada día vamos a sentir cómo esa sensación de venganza desaparece de nuestro corazón. Porque Dios nos pide que lo hagamos. Entonces, recuerde que al no perdonar, a quien le estamos haciendo daño principalmente es a nosotros mismos. Cuando alguien le hizo daño, en ese momento la herida es culpa de esa persona. Pero cuando ha pasado un año o 20 años y usted todavía tiene la herida ya no es culpa de esa persona, la herida es culpa suya. Por ejemplo, si alguien viene y me clava un cuchillo aquí y yo quedo herido y me preguntan: ¿qué pasó? No, él me clavó el cuchillo. En ese momento, el culpable de mi herida, ¿quién es? Él. Pero si pasa un año y usted se encuentra conmigo, yo todavía tengo el cuchillo acá y tengo gangrena. ¿De quién es la culpa? ¿De él o mía? Mía. ¿Por qué? Porque yo tuve un año para ir al doctor, ir y hacer todas las vueltas para curar mi herida, ¿sí o no? Lo mismo pasa con nosotros. Si usted ha sido herido y alguien habla con usted: ¿qué pasó? No, es que cuando yo era chiquito abusaron de mí. Ya pasó hace 50 años, hermano. Ya la herida no es culpa de la persona que abusó, la herida es culpa suya, porque usted no ha tenido o no ha sacado el tiempo con Dios para que eso sea sanado. Sino, ¿cuál es el problema? Creemos que el culpable es él. El culpable fue él al inicio, pero no después. ¿Cómo lo solucionamos? Tomando la decisión de perdonar. Por eso, en nuestra oración diaria, necesitamos ser perdonados, pero también necesitamos perdonar a los demás. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ponerlo en práctica? Porque recuerde, la medicina que sana no es la que usted compra, sino es la que usted se toma. Así es de que yo le invito a que se coloque en pie y vamos a orar. Y hoy vamos a sanar nuestro corazón, o a pedirle a Dios que lo sane, tomando la decisión de perdonar. Colóquese en pie, por favor. Recuerden que a principios de año dijimos cuál era nuestra meta. ¿Se acuerdan la última predicación del año y la primera? Nuestra meta es ser como ¿quién? Como Cristo. Pregunto, ¿Jesús fue un hombre perdonador? Ok. Entonces, si mi meta es ser como Él, yo tengo que tener esa característica. Ser un hombre o una mujer perdonadora. Por eso le invito a cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque
Tu palabra tiene un propósito. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y que tiene una utilidad. Es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. Y creemos, Señor, que hoy tu palabra de alguna manera nos redarguye y nos confronta con un hecho que es parte de nuestra naturaleza caída, y es la falta de perdón. Hoy estamos delante tuyo, Señor, queriendo obedecer lo que tú nos pides, queriendo, Señor, perdonar a aquellos que nos hicieron daño, pero no sin antes recordar que nosotros también hemos fallado y que tal vez nuestro pecado ha sido mucho más grande que lo que nos han hecho a nosotros. Por eso, Señor, hoy queremos recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Queremos recordar la muerte de Jesús en la cruz, la cual fue el precio de mi perdón. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, amado Padre, por perdonar todos mis pecados, todo lo que yo he hecho. Porque solo hasta que yo sea consciente del tamaño de mi pecado y yo sea consciente del tamaño del perdón que tú me has otorgado, podré entender al que ha fallado conmigo y podré perdonar. Hoy, como lo hizo Jesús, porque cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se acercó a ti en la misma condición en que tú nos pides que nos acerquemos. Padre, creo, Señor, que hoy me acerco ante un Padre que me conoce muy bien, ante un Padre que sabe lo que pienso, que sabe lo que siento, ante un Padre al cual no puedo ocultarle nada. No estoy ante un Dios distante, no, estoy delante de mi Padre. Y por cuanto tú me conoces, tú sabes las heridas que hay en mi vida. Tú sabes las heridas que hay en mi corazón, lo que un día me dijeron, lo que un día me hicieron, los tratos, todo lo que ha pasado, Señor, y que ha afectado mi vida. Y solo tú sabes lo que tuve que vivir y lo que tuve que pasar por esos momentos. Mas hoy tú me demandas algo, Dios, y es perdonar. Dios, yo quiero hacerlo por ti. Quiero hacerlo porque te amo a ti y quiero hacerlo porque entiendo que ya tú lo hiciste conmigo. Es por eso que en esta hora yo decido perdonar. Y yo le invito a que usted ahí con Dios pueda perdonar a aquella persona que le hizo daño, otorgar ese perdón. Que usted pueda decirlo allí: yo perdono a fulano de tal. Yo sé que no es fácil, siente uno que es imposible, pero lo hacemos porque Él nos lo pide. Lo hacemos porque Él nos dice que es necesario que cuando vengamos en oración, perdonemos a aquel que tiene o ha hecho algo contra nosotros. Y hoy queremos solo obedecerte, Señor. Hoy solo queremos obedecerte. Por eso tomamos la decisión de perdonar. Hoy renunciamos a la venganza. Renunciamos a la venganza, Dios. Creemos que tú obrarás tu justicia conforme a lo que tú quieras. Hoy perdonamos a esa persona, aunque tal vez ya no esté viva, pero el dolor está vivo. Perdonamos a esa persona aunque nunca nos pida que la perdonemos, pero lo hacemos no porque ella nos lo pida, sino lo hacemos porque tú nos lo pides y tú eres más importante que esa persona, Dios. Por eso decidimos perdonar y oramos, Dios, para que seas tú sanando la herida que pueda haber en nuestras emociones, en nuestro corazón,
Sánanos, Dios, en esta hora. Libéranos, Dios, de todo odio que haya en nuestra vida, de toda actitud irritable, de toda actitud de venganza, de contienda, de querer estar contando historias de pena, de estar allí como sufriendo todo el tiempo, Padre. Queremos ser sanos emocionalmente y sabemos que lo somos cuando decidimos perdonar. Es por eso que hoy tomamos esa decisión y te pedimos ayúdanos para que cuando vuelva esa sensación de resentimiento, Dios, podamos inmediatamente en oración correr a ti y volver a perdonar hasta que nos sintamos completamente libres. Hoy te damos gracias, Señor, porque podemos orar. Perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aún hay personas que se odian a sí mismos. El resentimiento tal vez no es contra alguien que hizo, sino contra sí mismos, porque cometieron errores, hicieron cosas incorrectas. Si usted siente perdonarse a sí mismo, esta es una buena oportunidad. Recuerde que Dios nos perdona, nos acepta como somos y siempre tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo con Él. Tenemos una oportunidad con Él. Tal vez también sea el tiempo para alguno de darse la oportunidad consigo mismo, de perdonarse por todos los errores que ha cometido y de darse la oportunidad en Dios de seguir adelante. Hoy oramos, Señor, y te pedimos ayúdanos a tener emociones sanas, actitudes sanas, comportamientos correctos y vivir una vida constante donde te podamos pedir perdón a ti, pero también donde podamos perdonar a los demás, porque sabemos, Dios, que tal vez volverán a ofendernos, seguramente nos volverán a hacer daños, pero tenemos que estar preparados para volver a perdonar. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos, Dios, en tu precioso nombre, y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Tome su lugar.